Hola, seguidor de Cristo. Seguimos con nuestro estudio del reino de Dios. El reino de Dios es un tema muy importante. Este es el episodio 3. Van a ser muchísimos episodios, pero bueno, vamos paso a paso. Queremos recorrer el libro de Mateo y queremos observar qué es lo que la Biblia y la palabra de Dios nos enseña acerca del reino de Dios. Un tema tan importante que, como dijimos aquí en el primer episodio, fue la primera predicación del Señor. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos dicho que, a diferencia de otras escuelas interpretativas, desde el punto de vista de la teología reformada o teología del pacto o pactualista, se interpreta el reino de Dios, el reino de los cielos, un solo reino. No hay uno espiritual y otro terrenal. Hay un solo reino de Dios y es un reino soteriológico. Soter, salvador, en griego. Soter. No sé si aprender muchas palabras en griego, pero esta aprendetela, porque podemos decirle a nuestro querido Salvador, en griego, Soter, salvador. Él es el que nos salvó. Ese es el regalo más precioso que tenemos y que nos ha tocado en la vida. Él nos salvó, ¿sí? Nos da vida eterna. Y esa vida eterna no es otra cosa que el reino de los cielos, el reino de Dios. Dijimos también acá en el episodio 2 que sería bueno que veas esos dos, que son un poco técnicos, un poco teóricos, pero ahora sí vamos directamente, vamos a ver en la palabra de Dios. Arrancamos con Mateo capítulo 1, a ver si podemos ver, así a vuelo de pájaro, Mateo capítulo 1, y vamos haciendo reseñas concernientes al reino de Dios. Un reino, dijimos, de salvación. No un reino restringido, circunscripto a un pueblo étnico en una etapa futura de 1000 años aquí en la tierra, donde la iglesia no va a estar, sino que esa interpretación no la aconsejamos, pero sí recomiendo, y como siempre digo, esta teología y esta escuela interpretativa es genial, porque ese reino de Dios se aplica absolutamente a mí como seguidor de Cristo y a vos, ¿sí? Porque somos súbditos del Rey. Él es nuestro Rey, el Rey de nuestra vida, le hemos rendido nuestra vida a Él. Nuestra vida cristiana de aquí hasta el último día en la tierra consiste en que su reino venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en nuestra vida y en la tierra, y a través de nosotros en la tierra. ¿Sí? Porque ese es otro aspecto del reino que vamos a ver. El reino de Dios tiene que venir a nosotros, pero también tiene que venir a través de nosotros. ¿Sí? En todas nuestras relaciones humanas tenemos que hacer lo que dijimos también en Mateo 6:33, lo que dijo el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas las necesidades, el Señor se va a encargar. Ustedes concéntrense en esto, dijo el Señor. El reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Y qué es su justicia? Que la santidad, que la justicia venga a mi vida. Que yo me preocupe en buscar ese reino. Y ese reino viene a mi vida en tanto viene la justicia. En tanto va progresando en mi vida por el accionar del Espíritu Santo, por el accionar de Dios en mi vida. Va operando y progresando un proceso que se llama santificación. ¿Sí? En Efesios 4 habíamos dicho ese pasaje, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice, los fornicarios y mundo avaro no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, para estar seguro y saber que soy un súbdito y que Jesús es mi rey, tiene que estar operando en mi vida un proceso de justicia. De que, primero que la justicia imputada, la justicia que Él nos da a través de la cruz. Y después que empiece a haber en nosotros una conducta de justicia, empezar a hacer obras justas, evitar el pecado. ¿Sí? Ningún fornicario en mundo avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios, Efesios capítulo 4. Entonces, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios viene a mi vida a través de la salvación, del Salvador, Jesús Cristo, el Soter, el Salvador. Viene el reino de Dios a mi vida y a través de mi vida, y en mi vida empieza también a haber un proceso de salvación en el sentido de santificación. Hasta aquel día en que nuestra salvación sea completa y perfecta, ¿sí? Y vamos a estar ya libres de todo pecado. Y espontáneamente nuestra vida va a ser en el reino de Dios y va a ser una justicia perfecta para siempre, ¿sí? Porque ya no va a estar más el pecado en nosotros. Ese es el concepto del reino de Dios, del reino de los cielos, desde el punto de vista de esta óptica, de esta escuela interpretativa genial, que te la recomiendo, porque está muy buena, tiene mucha aplicación para mi vida y para mi comprensión del plan de Dios y del proyecto de Dios, y dentro de ese plan de Dios, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Sí? Recuerdo que cuando tenía 20 años más o menos, estábamos los jóvenes muy entusiasmados con la cuestión de la misionología, ¿sí? De las misiones mundiales. Y había un libro, había un autor, un editorialista, que sacó 3 libros que se llaman Misión Mundial. Quizás, si sos viejo como yo, quizás te acordás. Misión Mundial. Y en ese libro, este autor trataba el tema misionológico. Y bueno, uno con 20, 25 años, no me acuerdo cuántos años tenía, sí me acuerdo que era joven, no teníamos mucha idea de lo que es la teología y de los puntos de vista teológicos. Pero bueno, este autor planteaba la cuestión del reino de Dios, que el reino de Dios, desde este punto de vista que yo estoy proponiendo. Entonces, bueno, como era uno de los pocos libros que yo estaba leyendo muy entusiasmado, empecé a enseñar eso, la cuestión de que el reino de Dios vino. Y bueno, no me llamaron la atención, ni mucho menos, pero sí me dijeron algunos líderes, mirá, tené cuidado porque la cuestión del reino, desde el dispensacionalismo es así, es así, mirá, no es tan así, fíjate, qué sé yo. Eso un poco que me dio una incertidumbre, pero entonces que a partir de ahí como uno no tiene tan claro cuál es la verdadera teología o cuál es no tiene adoptada un sistema teológico de interpretación, yo tenía dudas, pero ¿estará bien esto lo que dice acá este pasaje? ¿Será para mí? ¿Será para la iglesia? ¿No será que esto, que lo otro? Bueno, entonces, cuando vos adoptás este punto de vista teológico genial, que se llama
punto de vista pactualista o teología del pacto, no hay que tener miedo. Todo el libro de Mateo es para nosotros, es para los hijos de Dios. No es para un futuro milenio, no es para un pueblo étnico, es para la iglesia, ¿sí? Y respetamos los otros puntos de vista, ¿sí? Respetamos, tenemos amor, coinonía, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos, ¿sí? Y hay amor y puede haber algún diálogo en amor y en paciencia, ¿sí? Pero eso no quita que uno pueda adoptar un punto de vista sin miedo. Porque mira, si vos estás escuchando este punto de vista, teología del pacto, y vos decís, bueno, pero será o no será. Mira, te digo esto, si está equivocado este punto de vista, quiere decir que Martín Lutero estaba equivocado, que Juan Calvino estaba equivocado y que prácticamente toda la historia de la iglesia estuvo equivocada porque en la historia de toda la iglesia nunca a nadie se le ocurrió hacer una dicotomía total entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Siempre se observó una continuidad. Por supuesto que hay un cambio del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, hay un cambio, pero no hay una dicotomía, no hay una separación absoluta como plantea el dispensacionalismo, ¿sí? Así que este punto de vista enseña, y me parece bien, una continuidad, una unidad. Hay una unidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una unidad y hay una continuidad. Por supuesto que hay un cambio y un punto de inflexión tremendo cuando viene el Mesías y cuando comienza la iglesia y cuando el Espíritu Santo es derramado y la iglesia empieza a crecer y entonces el Evangelio empieza a expandirse a todo el mundo. Por supuesto que hay un punto de inflexión, un cambio, pero no hay una separación absoluta, que Dios tiene un plan para el Israel étnico y un plan absolutamente distinto que no tiene nada que ver con la iglesia. No. No, la iglesia en el Antiguo Testamento estaba en un estadio de niñez y ahora en el Nuevo Testamento, esa misma iglesia, pero ahora adulta, está en un estado justamente de adultez y se expande a todo el mundo, ¿sí? Ponete a pensar en esto, un ejemplo fácil. Cuando vos tenías 8 años, ¿sí? Yo tengo 50, cuando yo tenía 8, 10 años, ¿sí? Por supuesto que ahora soy totalmente distinto, pero soy otro, ¿sí? Soy distinto en muchos aspectos, pero en otros aspectos soy el mismo Cristian, tengo la misma huella digital, el mismo ADN. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento sí, obviamente tenía características muy distintas, porque el plan de Dios de revelación fue progresivo, fue de a poco, ¿sí? Desarrollándose. Y entonces, por supuesto, hoy tenemos, como decimos, el diario del lunes, hoy tenemos toda la revelación, tenemos los 66 libros de la Biblia, y podemos entender y ver el bosque entero, ¿sí? De la revelación completa, por supuesto. Entonces, esa es la concepción de esta teología del pacto con la que estamos viendo un tema en particular. Se podrían ver muchos temas, la iglesia, la eclesiología, muchos temas. Pero en este curso en especial vamos a ver el tema del reino de los cielos. Y es muy diferente la concepción entre un punto de vista y otro, ¿sí? No quiero extenderme más. Vamos a comenzar a recorrer el libro de Mateo. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ir viendo. Es lindo leer un libro de la Biblia de corrido o escucharlo. A mí me gusta mucho escucharlo, el audiobiblia. Escucharlo prestándole atención a un tema en particular, ¿sí? Está bueno eso, las cartas de Pablo también. Voy a recorrerlo, pero prestando atención a algo en particular. Por ejemplo, le digo, estábamos estudiando y leyendo el libro de Hebreos, por decir un ejemplo, ¿no? Y leyendo y estudiando el libro de Hebreos, en varias partes se observa, he visto que se repite muchas veces el tema de que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo simple, a ver, voy a recorrer, en vez de ir a una concordancia, que a veces la concordancia no es perfecta, porque a veces no hay palabras exactas, pero hay ideas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué dice tantas veces, repite, se sentó a la diestra, se sentó a la diestra? Muchas veces, por lo menos más de 5, y ese es un recorrido que tengo pendiente de hacerlo. Y está bueno, leer un libro, buscar un libro y solamente prestando atención a algo, a una cosa que uno quiere observar. Si uno recorre Mateo viéndolo desde el punto y prestando atención a ver qué dice del reino de Dios, del reino de los cielos, dijimos que el reino de los cielos, el reino de Dios es lo mismo. En Mateo no se dice el reino de Dios porque los judíos evitaban decir el nombre de Dios. Entonces, el reino de los cielos, refiriéndose a Dios. Todo el libro, hasta el último versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, hoy soy el rey del universo. Toda la potestad me es dada. En la cruz, él venció al enemigo, al rey, al príncipe de este mundo. En la cruz lo venció. Lo ató, ¿sí? Como va a decir después también un capítulo muy importante de Apocalipsis 20. Lo ató por 1000 años. Está restringido Satanás. Ahora vos decís, no, pero si Satanás tanta maldad en el mundo, sí. Satanás tiene cierta libertad, pero está restringido en el sentido, está atado, como el Señor dijo en Mateo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado, dijo el Señor. Léelo en Mateo capítulo 12. En algunos capítulos lo vamos a ver. Entonces, Satanás, en este periodo de gracia, de propagación del Evangelio, Satanás está restringido. No puede evitar que aquellos que fueron elegidos para salvación accedan y abracen por fe la salvación en Cristo, ¿sí? Así que bueno, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver si no se nos va el tiempo. Vamos a hacer nuestro recorrido por ahora en Mateo 1, ¿sí? Y vamos a ver las señales que hay respecto del reino de Dios, ¿sí? Hay palabras que hay que prestar atención, que uno si no lo sabe, pasa y no sabe por qué están. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver, acá está. Espero que se esté viendo bien ahí en la pantalla. Mateo capítulo 1, ¿sí? Libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy importante. Hijo de David, ¿por qué? ¿Por qué dice Mateo hijo de David? Porque el hijo de David iba a ser el rey ungido, ese rey que iba a establecer un reino que iba a destruir a todos los demás reinos, y ese reino no va a tener fin, no va a tener fin. Y entonces ese reino estaba prometido para un descendiente de David, como lo vimos en el capítulo 2. Y entonces acá por eso Mateo empieza diciendo Jesucristo, hijo de David. Acuérdense que Jesucristo, Jesús Salvador, Cristo Rey. Un rey salvador, un salvador rey. El carácter del reino es de salvación, no es una monarquía futura de un gobierno para poner en supremacía a un pueblo étnico específico. Es para salvación, es una figura, si querés, en el Antiguo Testamento, porque fíjate, si vos vivías 1000 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, y Dios te quería revelar proféticamente un estado de salvación, de descanso, de plenitud, de riqueza, de necesidades totalmente completas. ¿Qué es lo que en esa época se conocía en este sentido? La realeza, el reino, los reyes, los príncipes vivían vidas espectaculares. Entonces, para figurar y para profetizar y para señalar un tiempo de gracia, de gloria, de abundancia, de perdón, de bienaventuranza, ahora en este mundo, los cristianos, y después la eternidad infinita de placer, Dios usa este recurso pedagógico que es en cierta forma figura, pero también es real, del reino, ¿sí? El reino de Dios es realeza, el reino de Dios es realeza, y entonces, en cierta forma, el concepto del reino, figuradamente, profetiza, anticipa, predice esta etapa tan preciosa de la gracia que logró el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, trayendo este reino de salvación, de perdón, de vida eterna, solucionando el gran problema del ser humano, que no era un problema nacional, de territorio, de una nación en especial, de una etnia. La palabra de Dios dice hasta el cansancio que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene una persona o un pueblo más importante que otro. De todos los pueblos de Dios, de todos los pueblos del mundo, Dios forma su único pueblo, que es el grupo de los redimidos, la iglesia, el Israel de Dios, ¿sí? Así se creyó y se cree y se enseña desde este punto de vista. Entonces Jesús es el hijo de David. Jesús es el hijo de David, prometido el rey, y por eso acá Mateo arranca de esa forma. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era importante la genealogía? Porque tenía que demostrarse la continuación genealógica de padre, hijo, desde David hasta Jesucristo. Porque así estaba profetizado y así estaba prometido. Por eso le pone tanto énfasis. Después vienen un montón de versículos acá, deportación de Babilonia. Pero fíjense, versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Wow. Fíjense qué figura. Abraham y David. Porque a Abraham también fue hecha la promesa. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Fíjense cuál era la concepción y el alcance de la salvación y de la bendición de Dios. Eran todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, por eso acá dice Abraham, David. Entonces Dios eligió a un hombre, Abraham. De ahí se forma un pueblo mesiánico. En ese pueblo mesiánico se elige una familia mesiánica, la familia de David. Y en tercer lugar viene el Mesías, ¿sí? Cristo, Jesucristo, el Salvador, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, que viene con un propósito específico: establecer el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. El reino de Dios viene a conquistar el problema del pecado en el ser humano. El pecado en el ser humano que lo lleva al infierno, a la perdición. Entonces Dios, a través de su reino, viene a rescatar del reino satánico, del reino de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 2. Estamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pero Dios nos sacó de ese príncipe, de las garras de ese príncipe de la potestad del aire, y ahora estamos en la gracia y en el reino de Dios. Ese es el carácter salvífico del reino de Dios. Vamos rápido, porque si no, tenemos que terminar aunque sea capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así, versículo 18. Ya lo saben ustedes el relato. José estaba pensando, mi esposa está embarazada, se fue a dormir, y miren lo que le dice el ángel. José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer. De vuelta aparece David, hijo de David. ¿Por qué se lo menciona? Porque te voy a decir algo concerniente al hijo de David, al Mesías, le está diciendo el ángel a José. ¿Sí? No temas recibir, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, ¿cuál es el carácter del reino? Si el carácter del reino de Dios sería un reino físico en este mundo, en un milenio futuro, acá el ángel le hubiera dicho: José, vas a tener un hijo y llamará su nombre Jesús, y él va a ser un reino para un pueblo étnico en un futuro muy lejano, en 1000 años, y se van a cumplir las profecías literalmente. No. ¿Qué le dice él? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el gran problema que tenemos. Ese es el pecado que nos separa de Dios, y eso es lo que Jesús vino a conquistar. Ese es el carácter del reino salvífico de Dios. Es el único reino. Porque algunos dicen: no, pero ese es el reino espiritual, pero después está el reino terrenal o el reino celestial. No, hay un solo reino. Hay un solo rey, hay un solo reino. El reino de salvación. El reino eterno, de gracia, de gloria, de descanso que vamos a tener. Es el cielo que Jesús logró y ganó para nosotros. Pero esa realidad futura ya ha venido al presente. El reino de los cielos se ha acercado. Y hoy ya podemos disfrutar algo precioso. La presencia de Cristo, de Dios en nuestra vida, su perdón, la salvación. Podemos alabarle, podemos estar en su presencia.
Pero este periodo, como dijimos en capítulos anteriores, es un periodo especial. Por eso están las parábolas de Mateo 13, el misterio del reino. El reino al final no vino, como esperaba Juan el Bautista, así de repente, sino que hay un periodo de gracia, en el cual Dios tiene paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando, como el papá del hijo pródigo, está esperando que las personas vengan y accedan a su reino, que no sean de corazón duro, que vengan, abracen la salvación y que vengan y sean parte. Está invitando, como vamos a ver en las parábolas, está invitando a todos que vengan a la fiesta. Y en la parábola nadie quería ir, y así pasa muchas veces en este mundo. Dios está invitando a su reino, está regalando descanso eterno, liberación absoluta de todo problema, de toda carga. Él lo está prometiendo. Pero nadie quiere ir a su fiesta, o muchos no quieren ir. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, dijo el Señor. ¿Sí? Así que bueno, se me están apagando las luces, vamos a apurarnos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará, Salvador, el Soter, el Salvador. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la soteriología y de que el reino es soteriológico, un reino de salvación. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el libro de Mateo vamos a ver que Él muchas veces va a decir para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Está diciendo que todo lo que los profetas, o muchas de las cosas que los profetas prometieron, se van a cumplir en este relato de estos 28 capítulos de Mateo en la vida de Jesús. Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Y entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué hermoso nombre, Jesús. Qué dulce nombre a los que te queremos, decía una vieja canción. Porque Jesús es Él salvará. Él me salvó. Él te salvó, seguidor de Cristo. Nada nos puede separar de su amor. Su reino vino, tu reino vino a mi vida, dice la canción. Cantaré de tu amor. Su reino vino a mi vida y vino de verdad. No tenés que tener miedo de decir, uy, estaré diciendo algo teológicamente mal, porque el reino no, el reino es para la iglesia. El reino viene a la iglesia. Venga tu reino. Su voluntad se hace en nuestra vida, como en el cielo, así también en nuestra vida. Ojo, sabemos que nos equivocamos muchas veces en el día, y Dios lo sabe, ¿sí? Muchas veces fallamos al reino, pero dice la palabra de Dios que Dios ya nos perdonó, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y eso es una ocasión y es una motivación para cada vez equivocarnos menos y decirle cada día a la mañana al Señor, Señor, venga tu reino en mi vida. Quiero buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia en mi vida. No me quiero preocupar por las demás cosas. Me voy a ocupar, voy a trabajar y voy a hacer todo lo demás. Pero lo que quiero es que en mi vida esté la justicia, tu justicia, la justicia que Él logró en la cruz, pero también yo voy a vivir alegremente, voluntariamente, una vida que agrade a Dios, creciendo en santidad, en santificación, ¿sí? Y también en justicia con nuestras relaciones. Quiero tener una relación de justicia con mi esposa, con mis hijos, con mis empleados, con mis patrones, con mis vecinos, con mis hermanos de la iglesia. Quiero hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, como decía el Antiguo Testamento. Hacer justicia, eso es lo que Dios pide y lo que quiere de nosotros, ¿sí? Busquen eso primeramente, dijo el Señor. Todo lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Así que bueno, seguimos en un próximo episodio, Mateo capítulo 2, y que el reino de Dios pueda ser real, eficaz, y que vos puedas ser, seguidor de Cristo, un verdadero agente de propagación del reino de Dios, para que muchas más personas en este periodo, a través tuyo, a través mío, a través de la predicación de la palabra de Dios, puedan venir y voluntariamente abrazar esta invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores, de salvación, de perdón, de vida eterna, de llenura del Espíritu Santo y de descanso eterno, por toda la eternidad, por los siglos de descanso. Ese es el reino de Dios, sí, futuro, pero que ya ha venido al presente. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.